Abrir la Biblia o su teléfono o su Biblia electrónica en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al versículo 11. Filipenses capítulo 3 versículos 7 al versículo 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dios bendiga su palabra. Pablo está escribiendo, como ustedes saben, desde una cárcel. Y es interesante que el libro de Filipenses, muchas personas hablan del capítulo 4 sobre el gozo, y dicen que es el centro del libro. Pero el centro del libro está en el capítulo 2, donde muestra a Jesucristo descendiendo del cielo y humillándose a una muerte de cruz. Y ahora Pablo toma la misma figura de descender de posición y dice cómo él descendió. Era una persona bastante orgullosa. Dice Gálatas que perseguía a la iglesia. Era un hombre de títulos, letrado, de mucho abolengo. Pero dice, cuando caí en cuenta cómo descendió Jesús, yo también tengo que descender. Y dice allí en el versículo 7 que todo lo que para él era ganancia, lo estimó como pérdida por amor a Cristo. Y dice que el versículo 8 dice, todas las cosas prefiero perderlas, pero lo que quiero, número uno, lo que yo quiero es conocerlo. Quiero conocer a Cristo. Imagínense esto del apóstol que ya está en sus últimas etapas. Pasa la prisión en Éfeso y ahí lo transfieren a Filipos y de Filipos lo transfieren a Roma. O sea que ya lleva unos 35, 40 años en ministerio. Y dice, después de todo ese tiempo, el escritor de casi todo el Nuevo Testamento dice, lo que yo quiero hacer es conocerlo. Y la palabra conocer en el sentido bíblico es bastante amplia. No es que me presentaron al hermano Bergardo, lo conocí hace 26 años y he escuchado por aquí y por allá. Lo conozco, sí, lo conozco. Sé que ha sido superintendente, alguien dijo eternamente y para siempre. Creo que es el superintendente más antiguo en todas las Américas. O sea, tiene el récord, gracias a Dios.
sé mucho de él, pero quiero contarles la historia de mi papá y de mi mamá. Tienen otra connotación de conocer. Mi papá y mi mamá estuvieron casados por 50 años. Podemos decir 50 años se conocían hasta los olores, dijo alguien. Mi papá era una persona muy, muy linda, muy amable, muy dulce. Murió ya, pero mi papá era un hombre muy pequeñito. Mi papá medía 1,45 de estatura y era afroamericano. Y mi mamá era descendiente de española y francesa. Y era rubia y de ojos verdes y medía 1,73. O sea que eran completamente opuestos. Completamente opuestos. Yo soy café con leche. Y lo curioso es que mi mamá y mi papá cada uno tenía 17 hermanos y hermanas. Entonces era una familia grandísima. Y cuando habían algunas fiestas familiares, llegaban hasta 160 personas. Y yo me acuerdo, porque no éramos creyentes y había muchas fiestas, y a veces las fiestas se ponían un poco pesaditas. Y me acuerdo que en unos salones grandes, mi papá miraba a mi mamá en el otro extremo del salón y le hacía así. Y mi mamá le contestaba. Y ella volvía y le decía, y le estaba diciendo, salimos por la puerta de allá a las 8:45. Habían pasado 49 años. Así, mira. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice, yo quiero conocerlo. Yo quiero pasar en intimidad con Él, cara a cara. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay una palabra que a mí me encanta. Segunda de Corintios 3:18. Es el versículo de mi vida. Creo que lo predico en todos los sermones que yo predico de ese ser. Dice así, Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren lo que está diciendo. Dice que Él quiere estar como en un espejo, cara a cara con el Señor. Saben que la experiencia, yo creo que yo no me acercaría a ninguna persona aquí hoy, ni hombre ni mujer, y trataría de con mi nariz tocarle su nariz. Me demandarían, ¿no? Por abuso. Pero la intimidad, eso es lo que hace. Y lo que está diciendo allí es que estamos con el Señor 24 horas al día en el lugar santísimo y pasamos con Él cara a cara. ¿Me están siguiendo? Y somos transformados de gloria en gloria. Es decir, como mi mamá y mi papá, mi mamá transformó a mi papá y mi papá transformó a mi mamá. Todo el mundo podía saber que ellos estaban casados.
aunque eran tan diferentes físicamente, todo el mundo sabía que el guiñar del ojo de mi mamá era el mismo guiñar del ojo de mi papá. La sonrisa de mi mamá era la misma sonrisa de mi papá. Yo quiero que el guiñar del ojo de Jesús sea el mismo guiñar del ojo mío. Yo quiero que la sonrisa de Jesús sea la misma sonrisa mía. Yo quiero que la compasión de Jesús sea la misma compasión mía. ¿Me están entendiendo? Pregúntele a la persona que está al lado. Pregúntele a la persona que está al lado. Cualquiera. Pregúntele. Muéstreme a Cristo. Ahora respóndale. Ahora respóndale así. ¿Por tanto tiempo he estado al lado tuyo y todavía no lo conoces? ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Yo voy a cumplir en 9 días, voy a cumplir 49 años de casados. ¿Pueden creerlo? Me veo joven, pero ya vamos avanzando. ¿Y será que si yo le puedo decir a mi esposa, Margit, has pasado 49 años con Cristo y todavía no lo conoces? Les puedo decir a mis hijos, la mayor tiene 45 años, la segunda tiene 38 años y el menor tiene 32 años. Les puedo decir, mijos, he pasado tantos años con ustedes y todavía no conocen a Cristo. ¿Me están entendiendo? Pablo dice, yo quiero conocerle. Y dice allí, el versículo 10 dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. O sea, el propósito de su vida no era predicar. El propósito de su vida no era plantar iglesias. Sí, está bien predicar. El propósito de su vida no era evangelizar. El propósito de su vida era conocerlo a Él. Porque entonces era Cristo en Él el que hacía, no Él el que hacía. ¿Me están entendiendo? Entonces era Cristo el que predicaba. Era Cristo el que plantaba iglesias. Era Cristo el que evangelizaba. Era Cristo el que amaba. Era Cristo el que hacía compasión. Entonces Pablo no tenía que gloriarse de nada, porque era Cristo. Y dice, yo quiero conocerle. Miren lo que dice el versículo 9 para terminar. Dice, yo quiero ser hallado en Él. Digan conmigo todos, en Él. Digan conmigo, pero bien duro. Imagínense esto. En el año 2001, en Tailandia, ya tenemos uno en el altar. En Tailandia hubo un maremoto. Y en ese maremoto murieron 250,000 personas. Pero 4,500 se salvaron. ¿Saben cómo se salvaron esas 4,500? Eran olas de 30 metros, o sea, que pasaban más o menos 2 kilómetros, llegaron hacia adentro. Barrieron con todo. ¿Saben cómo se salvaron esas personas? Estaban haciendo buceo. Estaban en el océano.
y el maremoto pasó por encima. Yo quiero estar en Él. Imagínense esto. Ustedes toman una esponja, llamémosle una super esponja de este tamaño, y usted agarra un gran balde y tira la esponja en el balde. ¿Qué pasa con la esponja? ¿Absorbe qué? Bueno, ¿quién dijo que había agua en el balde? Absorbe lo que estaba en el balde. Si era leche, era leche. Si era Coca-Cola, era Coca-Cola. Si era agua de esas negras, lo que está en el balde, eso absorbe. ¿Qué pasaría si yo sacara esa esponja y saliera por todo este lugar haciendo así con esa esponja? ¿Qué haría? ¿Qué les pasaría a ustedes? Los mojo a ustedes, ¿no? ¿Con qué los mojo? Con lo que tiene el balde. ¿Qué pasa si yo estoy sumergido en Cristo y salgo en el autobús para el trabajo? O estoy en el trabajo y comienzo con mi esponja llena de Cristo. Yo quiero estar en Él porque lo conozco. ¿Qué pasa cuando viene la vida y le hace esto a su vida esponja? Lo retuerce con una enfermedad o con un problema serio. La pregunta es: ¿qué sale de usted? De lo que está saturado. De lo que está saturado. Dice ahí: yo quiero ser hallado en Él a fin de conocerle. Ya hablamos de conocerle. Y quiere hablar del poder de su resurrección. ¿Saben por qué no tenemos una iglesia poderosa? Porque no estamos saturados de Él. Andamos diciendo: yo tengo a Cristo en mi corazón, en vez de decir: yo estoy en Cristo. O sea, nos damos el lujo de tenerlo a Él en vez de que Él nos tenga a nosotros. Como que cambiamos, ¿no? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Y decimos: invite a Cristo a su corazón. Está bien invitarlo al corazón, pero está diciendo: hay iglesias. Ese mensaje era a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que no tenía a Cristo y estaba haciendo todas las funciones sin Cristo. Y hemos cambiado el lenguaje. Pablo habla 119 veces de estar en Él, de estar en Cristo, de estar en Jesús. Es estar cara a cara y ser transformado de gloria en gloria. ¿Y saben lo que pasa cuando comenzamos a tener la pasión de Él? ¿Saben qué pasa cuando comenzamos a perdonar como Él perdona? ¿Saben qué pasa cuando comenzamos a amar como Él ama? ¿Saben qué pasa cuando comenzamos a vivir como Él vive? De alguna manera lo tenemos todo por basura. Y de alguna manera Él nos llama a servirle. Vamos a ponernos de pie. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Alguien quisiera venir a orar y decirle: Señor, aquí vengo, toma mi vida y haz lo que tengas que hacer hoy, Señor? Llámame si quieres llamarme. Aquí está mi vida, satúrame, haz lo que quieras hacer hoy. Yo quiero ser hallado en ti. Todo lo voy a tener por basura, tú vas a ser el número uno. No hay nada como tú. Ayúdame a perdonar como tú sabes perdonar. Ayúdame a reflejar tu imagen. Sígueme transformando de gloria en gloria. Yo quiero morir. Yo quiero ser hallado en ti, llegando a ser semejante a ti en tu muerte. Ya no más yo. Haz lo que tú quieras hacer. Voy a pedirle al pastor Carlos Cordero, por favor, que venga a orar. Y después de la oración podemos continuar con el culto de ordenación. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de su presencia entre nosotros. Gracias por su palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La recibimos y reconocemos que nuestra llegada a este lugar tiene propósito e intención suya, para que recordemos el valor de que debemos estar en usted, sumergidos en Cristo Jesús. Gracias por este grupo de hombres y mujeres, siervos suyos, pastores, pastoras, líderes, que en diferentes lugares, Señor, alguno de ellos de repente dirá: el lugar donde estoy es pequeño, es despoblado. Oh Señor, gracias porque usted conoce el esfuerzo que cada uno hace en su respectivo lugar. Y le damos gracias por permitirnos servir en su mies. Gracias por permitirnos sumergirnos en usted. Y en esta mañana respondemos al llamado que nos hace de estar en Cristo, de estar en usted. Y lo hacemos con gratitud y con compromiso, para que al regresar a nuestros lugares donde vivimos y donde servimos, y bendecimos aquí el país, nuestro país de Honduras, lo bendecimos en su nombre, que donde quiera que vayamos podamos mojar a otros con su presencia, partiendo de los escenarios de nuestra casa y familia, Señor. Así que gracias por esta ofrenda que representa los miembros del distrito aquí de rodillas, Señor, y aquí presentes en este santuario. Queremos estar en Cristo y te damos gracias en tu santo, bendito y maravilloso nombre. Amén y amén. Gloria a tu nombre.